Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más de viernes, terminando esta semana, y lo vamos a hacer de la mejor manera, que es seguir aprendiendo cada día más y más de la palabra del Señor. Como bien saben todos, estamos estudiando el Evangelio de Mateo y analizando versículo por versículo, hasta que en esta mañana, en esta ocasión, nos vamos a enfrentar al versículo 20 del capítulo 15, versículo 21 del capítulo 15, que dice así la palabra del Señor. Evangelio de Mateo, capítulo 15, versículo 21, nos enseña que saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Mateo nos cuenta ahora cómo Jesús se fue del lugar donde estaba, probablemente de Galilea, de la tierra de Galilea, para irse a otra región, concretamente a la región de Tiro y de Sidón. A partir de ahora en adelante y hasta el versículo 28 vamos a estar viendo no solamente uno de los milagros más conocidos de Jesús, sino que además veremos cosas sorprendentes si nos vamos a poner a analizar todos los detalles. Mira, lo primero que tiene que llamarnos la atención es este acontecimiento, este hecho de que Jesús se fue de un lugar donde lo que había era gente religiosa, gente que creía y que servía a Dios, gente como pudieran ser, por ejemplo, los escribas y los fariseos, que ellos, aunque de una manera incorrecta, pero bueno, servían a Dios. Y ahora Jesús abandona ese lugar para irse a una región como la de Tiro y la de Sidón. Una región que nada tiene que ver con el pueblo judío. Es más, los habitantes de Tiro y Sidón con los judíos se veían como rivales. Entre ellos se habían levantado unas barreras religiosas que eran prácticamente imposible derribar. Para que te hagas una idea, te voy a decir que los judíos denominaban a la gente de este lugar como los perros gentiles. Bueno, de hecho ya veremos un poquito más adelante, en unos cuantos días, este término. Pero lo que más me llama la atención es que Jesús se fue de aquellas personas, de ese lugar que supuestamente eran los portadores de Dios y de su palabra, para irse a gente sencilla, gente simple. Prácticamente toda la población de Tiro y Sidón eran gentiles. Gentiles, para que te puedas hacer una idea y entenderlo rápidamente, es toda persona que no es judía. Así que en estos momentos Jesús estaba, ¿cómo decirlo?, entrando en un territorio pagano. Estaba entrando en una zona peligrosa, según decían los judíos. En una ocasión donde una persona santa, en un lugar donde una persona santa no debería entrar nunca. Sin embargo, encontramos a nuestro Señor Jesucristo, que es la persona más santa que ha habido en esta tierra, que ha pisado esta tierra, porque nunca conoció pecado, lo encontramos entrando en este lugar. Y no solamente entrando en él, sino, como veremos más adelante, bendiciendo a todas las personas de ese lugar, sanando, liberando y haciendo todo tipo de milagros. Entendamos, por favor, que Dios no se ve limitado geográficamente. La Biblia enseña en el Salmo 24, versículo 1, que de Dios es la tierra y su plenitud. De Dios es el mundo y todos los habitantes que habitan en él. Dios no conoce fronteras. Dios no se limita, como sí lo hacemos las personas. Por eso encontramos a Jesús, que él podía estar perfectamente en Jerusalén, pero también podía estar en Belén. Luego también, se podía desplazar a territorios paganos, como precisamente esto, territorios de gentiles, como Tiro y Sidón, porque el Señor entiende que todos necesitamos de la salvación. Jesús mismo dijo en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 16 y en el versículo 15, que nosotros tenemos que ir por todo el mundo para predicar el Evangelio a toda criatura. Y a toda criatura se refiere a toda lengua, a toda nación, a toda raza, a toda cultura. Porque Jesucristo tiene que ser predicado hasta lo último de la tierra. Mientras que los judíos veían a los habitantes de este lugar como personas paganas, como personas impías, sin embargo Jesús se acercó a ellos para que también ellos pudiesen conocer del amor de Dios. Y bueno, si pudiésemos leer todo el capítulo 15 de una sola vez, que te lo recomiendo, te vas a dar cuenta cómo el Señor en Galilea
que fue donde tuvo ese encuentro con los escribas y con los fariseos, lo que hizo el Señor allí fue recriminarle su actitud religiosa. Y ahora vamos a encontrar al Señor en un lugar pagano, pero sin embargo nos lo vamos a encontrar obrando milagros. Y es que a veces, por no decir siempre, el Señor actúa de una manera totalmente contraria, totalmente diferente a como actuaríamos nosotros. Humana y religiosamente hablando, creo que nunca hubiésemos ido a lugares como Tiro y Sidón, pero el Señor sí lo hizo. Estas ciudades no solamente eran conocidas por el comercio, por su actividad laboral, sino que en el Antiguo Testamento, cuando se habla de estas ciudades, se les nombra por su paganismo, por su idolatría. De hecho, tanto el profeta Ezequiel como Isaías como el profeta Amós profetizaron en contra de Tiro por su orgullo y por la oposición que tenían contra Israel. Así que Jesús entrara en esta región de paganos era muy extraño para aquella época, Pero a su vez también lo que el Señor estaba haciendo era mostrando que su ministerio y que su mensaje no se iba a quedar dentro de los límites de Jerusalén, sino que iba a traspasar toda frontera. Si un judío tuviese cualquier mínimo contacto con un habitante de Tiro o un habitante de Sidón, ellos iban a quedar ceremonialmente impuros. Sin embargo, Jesús no solamente no quedó impuro, sino que además santificó ese lugar. De la misma manera que llevamos días diciendo, enseñando, proclamando, que lo que contamina al hombre es lo que está dentro y no lo que está fuera, también nosotros podemos y debemos afirmar que lo que santifica a las personas es lo que está dentro y no lo que está fuera. Nosotros podemos ser santos en todo lugar donde estemos. No solamente somos santos en la iglesia, no solamente nosotros deberíamos ser santos cuando quien nos rodea son creyentes, son hermanos, sino que nosotros podemos y tenemos que ser santos en todo lugar que estemos. Pedro dijo en su primera carta, allí cuando la escribió en el capítulo 1, versículo 15, que como aquel que nos llamó es santo, nosotros también tenemos que ser santos en toda nuestra manera de vivir. Sea como sea nuestra vida, estemos donde estemos, vivamos donde vivamos, trabajemos donde trabajemos, debemos ser santos. La santidad no se encuentra en un lugar, sino que la santidad se encuentra en nuestro interior a través de Jesucristo. No hay que estar en Jerusalén para ser santos. Jesús se mantuvo santo en ciudades paganas como Tiro y Sidón. No solamente se mantuvo santo, sino que además, atiende a esto, promovió la santidad. Y qué bonito sería que nosotros pudiésemos entender esto en toda su plenitud. Entender que la santidad no está en un lugar, sino en una persona. Entender que la santidad no se trata de dónde estoy, sino de quién soy. Que la santidad no se trata de lo que hago, de lo que no hago, sino de quién soy. Así que en este día, por favor, analiza tu vida, analiza tu entorno, analiza tu trabajo, analiza todas las personas con las que te rodeas y no dejes que nada, no dejes que nadie influya en tu santidad, sino más bien todo lo contrario. Sé santo en toda tu manera de vivir. Hablando positivamente, afecta a todos con tu santidad. Si te sientes que estás rodeado de impíos, tranquilo, no te atemorices. Aprende de Jesús, de este pasaje, que Él se mantuvo fiel, Él se mantuvo santo en una región considerada como pecadora. El pecado no debe tener influencia sobre ti, eres tú el que tienes que tener influencia con tu santidad sobre las personas. Eres tú el que tienes que contagiar a todo a tu alrededor de tu fuego, de tu pasión por Dios. Dios le dijo a Jeremías, allí en el capítulo 1, versículo 8, no temas delante de ellos porque contigo estoy para librarte. No te preocupes si te ves rodeado de personas que son de todo menos temerosas de Dios. Tranquilo, porque el Señor está contigo y Él te usará para que todas esas personas puedan conocer a través de ti del amor de Dios.
Así que aprendemos de este pasaje que tenemos que imitar a Jesús, de llevar a cabo el ministerio en cualquier lugar donde nos encontremos. Amén. Vamos a orar y a darle gracias al Señor. Señor, te damos las gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias porque tú nos das las fuerzas para ser santos en toda nuestra manera de vivir. Ayúdanos a mantenernos en santidad en todo lugar donde estemos, delante de toda persona que estemos, Señor, porque la santidad no está fuera de nosotros, sino que la santidad está dentro de nosotros. Gracias, Señor, te doy por todo lo que estás haciendo y por todo lo que vas a hacer. Oro para que tú nos guardes en este día. Oro para que bendigas no solamente el día de hoy, sino el fin de semana que pones delante de nosotros y que tu bendición nos alcance, Señor. Gracias te damos en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos Dios mediante el próximo lunes para seguir compartiendo la palabra del Señor. Y sabes que no puedo terminar el viernes el devocional sin antes hacerte un llamado para que te congregues este fin de semana, para que no pongas excusa, no hay razón alguna, no hay motivo alguno por el cual no puedas congregarte este domingo. Deja todos los planes que tengas para el domingo por la mañana o por la tarde, el horario el que tu iglesia tenga el culto, y congrégate. Nos vemos el lunes, Dios mediante. Bendiciones.